Atléticos, atléticas, hoy os vamos a contar la historia de la batalla de Glasgow, uno de los partidos más icónicos de la historia del Atlético de Madrid, este Celtic de Glasgow, Atlético de Madrid de la temporada 1973-1974. Para eso nos tenemos que ir al año 1974, cuando en unas semifinales de Copa de Europa, para muchos expertos, el mejor Atlético de Madrid de la historia le tocó enfrentarse contra uno de los históricos del fútbol europeo, contra el Celtic de Glasgow. Y como dice Dani, en uno de esos partidos que ha pasado a la historia, no solo del Atlético de Madrid y del Celtic, sino uno de los mejores partidos de la Copa de Europa. El Celtic fue un equipo que salió campeón de Europa en la temporada 66 y 67. Era todo un equipazo de los mejores equipos británicos de la historia del fútbol, y ya de esos jugadores que habían conseguido el título ya no quedaban muchos, pero sí que quedaba el más mítico de todos, Jimmy Johnston, un jugador pequeño, menudo, rapidísimo, un extremo de estos que estaba en la cal de la banda, que era rapidísimo, y es que apenas medía poco más de 1,60 m. Y aquí Adelardo Rodríguez, en unas declaraciones que dio después del partido, decía esto: Johnston era dificilísimo de parar por lo legal, porque era muy pequeñito y te salía por los dos lados. Se paraba, te amagaba, recortaba y arrancaba como un obús. Era buenísimo con el balón. Aprovechó que Babacán era un árbitro muy riguroso para buscarles las cosquillas a todos los que pasaban por el lateral izquierdo. Era imparable. Él solito largó, por así decirlo, a Panadero Díaz y a Quique, pasada la media hora. Esa, pues, fue la penúltima temporada de Jimmy Johnston. Llevaba 11 años en Glasgow, en el Celtic, de las 13 temporadas que vistió la camiseta de los católicos. Era una leyenda, como no, del Celtic, y es considerada una leyenda a día de hoy, pero es que no era el único peligroso en esa delantera del Celtic, sino que también le acompañaba Kenny Dalglish, un tal Kenny Dalglish que, bueno, como muchos sabréis, luego fue una leyenda también del Liverpool, uno de los mejores delanteros de la historia de la liga inglesa. Bueno, los escoceses también tenían el sueño de alcanzar esa final europea, que bueno, el Celtic ya había conseguido esa Copa de Europa. Además, los rojiblancos tenían como entrenador a Juan Carlos Lorenzo, y en cuanto a sus jugadores, pues bueno, mezclaban un poquito el talento con pues el coraje, ¿no? Les llamaban obreros porque, bueno, eran como tal, rebosaban oficio y casta. Más o menos lo que se ha hecho casi toda la vida con el Atlético de Madrid. Mucho talento, pero también ADN de oficio, de ADN del colchonero. Este Atlético también reunía lo mejor de España, yo creo. Había muchas leyendas, bueno, por no decir iconos de la historia del fútbol español, como Luis Aragonés, Irureta, Gárate, y además se unían estos obreros que decía como Panadero Díaz, Ovejero o Heredia. Como hemos dicho antes, nos hemos ido a 1974 y en concreto nos vamos a Semana Santa, un miércoles santo, 10 de abril de 1974. El Celtic Park, como ya sabemos, a la afición del Celtic se la conoce como los católicos por esa cercanía a la Iglesia Católica de su afición, y allí hubo un ambiente prácticamente de guerra, en el cual los medios, para meter más caña, para que el ambiente fuese más caldeado, habían incendiado mucho a la opinión pública con titulares, como decimos, algo más de guerra que de fútbol, en el cual se había catalogado a ciertos jugadores como Panadero, jugador del Atlético de Madrid, como asesinos. Y bueno, la prensa jugó ese papel para que el día del partido pues la gente fuese con más ganas a Celtic Park. Ya Panadero Díaz, al que se centraron mucho la prensa con él, ya era un viejo conocido para la afición del Celtic, porque 7 años atrás, con la camiseta de Racing Avellaneda, antes de dar el salto a Europa, Panadero ya había jugado contra el Celtic en la Copa Intercontinental de 1967, y en Hampden Park los escoceses ganaron 1-0, aunque más tarde los argentinos se llevaron el título en el partido de desempate, porque en aquella época jugaba el partido de desempate, no había prórroga, hecho que más tarde afectaría al Atlético de Madrid en la final contra el Bayern de Múnich, aquel gol de Luis Aragonés, pero que en los últimos minutos marcó el Bayern de Múnich, y luego pues ya ese partido de desempate, pero será uno de los partidos que a lo mejor vemos en un futuro en el canal. Ese partido, en el desempate, como hemos dicho, se lo acabó llevando Racing, y es algo que los escoceses van a tener difícil de olvidar, sobre todo por el marcaje
que hizo Panadero a Jimmy Johnston. Ya os decimos, Jimmy Johnston para el partido de esta batalla de Glasgow ya llegaba, es su última temporada con el Celtic, ya era mayor, aún así era un jugador diferencial, muy determinante, pero 7 años atrás pues era su época dorada, y aún así Panadero le hizo un marcaje que no se fue ni una sola vez e hizo que Racing pudiese salir campeón del mundo. El contexto, bueno, ya era candente en ese momento, los medios, Panadero Díaz, su historia con el Celtic, pero es que además el Atlético de Madrid no se echó para atrás. Juan Carlos Lorenzo se dejó un poquito contagiar por el ambiente de guerra, de batalla en Glasgow, y bueno, alineó un 11 pues plagado de obreros, lo que decíamos antes, tipos duros que bueno, no se iban a chantar ante todo lo que ofrecían los de Glasgow, y bueno, además juntaban ese talento que dijimos anteriormente. No querían ni de lejos que se convirtiera en una noche mágica para el Celtic, que era lo que buscaba. Ese era uno de los equipos más importantes de Europa en ese momento. Lo que quería el Atlético de Madrid era sacar un buen resultado para la vuelta, intentar llevarse el gato al agua. Panadero Díaz en aquella noche cubrió el flanco izquierdo del Atlético de Madrid y frenaba pues casi como podía a Jimmy Johnston, porque era rapidísimo el escocés y bueno, también era muy hábil con el balón en los pies. Sus métodos, bueno, pueden considerarse poquito ortodoxos, debido a que bueno, era violento para la época, se podía decir, pero es que también los del Celtic de Glasgow no se echaban para atrás. Se podía llamar una batalla porque es que lo fue. Fue un partido con muchas patadas, muchas tarjetas. Ahí vemos al árbitro sacando esas tarjetas. Así que un partido que alcanzó la historia por lo que fue, más que por lo futbolístico, por todo el ambiente caldeado que se formó. Tanto los escoceses como los españoles no se echaron ninguno para atrás. Y este ha sido un poco el contexto de lo que rodeó a este partido. Ya vamos a ir al partido en concreto. Y como hemos dicho, ese miércoles santo de 10 de abril de 1974, el Atlético de Madrid visitaba Escocia y se enfrentaba a ese Celtic de Glasgow de York Stein, porque es imposible hacer este vídeo sin nombrar a su figura, uno de los entrenadores más reconocidos de la historia del fútbol, como hemos dicho antes, campeón en 1967, pero también llegó a otra final contra el Feyenoord en 1970, que bueno, pues hablan del gran trabajo que hizo Jock Stein con el Celtic de Glasgow. Antes hablábamos de ese ambiente caldeado de la prensa, y decíamos que algún jugador del Atlético de Madrid había recibido algún que otro calificativo no muy agradable, como es el hecho de que Panadero fue considerado por la prensa de asesino por ese partido contra el Celtic de la final, ese marcaje tan duro que hizo a Jimmy Johnston, y también Ovejero no se quedó atrás y también recibió un poco el odio de la gente escocesa. Y también la figura de Jimmy Johnston hizo que el Atlético de Madrid tuviese que salir con un 11 muy defensivo para poder frenar de alguna manera al jugador, al pequeño extremo, porque como decía Adelardo, era un jugador imparable, y eso hizo que el Atlético de Madrid tuviese que meter mucha gente atrás. Voy a comentar rápidamente el 11 que sacó el Atlético de Madrid. Como decía antes, una mezcla de talento con obreros del fútbol. Miguel Reina en portería, Melo, Ovejero, Venegas, Eusebio, Panadero Díaz, Adelardo, Heredia, Irureta, Ayala y Gárate. Estos serían los encargados de sobrevivir a un inicio bastante fulgurante del Celtic de Glasgow, intentó por todos los medios adelantarse en el marcador al principio del partido. El estadio estaba a rebosar, 73.500 espectadores que estaban en todas las gradas de Celtic Park. En este partido estaba el viejo conocido del Atlético de Madrid, el árbitro turco Doğan Babakan, que ya tenía su experiencia arbitrando al Atlético de Madrid. El partido fue una batalla campal, como su propio nombre indica, y el Atlético de Madrid no se intimidó para nada, no se dejó infundir el miedo debido al ambiente de estos 73.500 personas y de todos los jugadores del Celtic de Glasgow. Así que el Atlético de Madrid se puso las pilas, se agarró los machos y fue a por el Celtic de Glasgow a infundir un poquito de miedo también, a imponerse sobre sus rivales. La violencia en el césped del Celtic de Glasgow, que tampoco ayudaba mucho, como vemos en pantalla, era un césped bastante complicado de jugar comparado al fútbol actual,
pues se ganó también un poquito el odio de todos los jugadores del Celtic de Glasgow, así que fue un partido duro de pelar. Además, el Celtic en especial se centraba en los ataques de Jimmy Johnstone, que estaban, como hemos dicho ya, muy defendido por Panadero Díaz. Las patadas fueron constantes, patadas a las costillas, a las rodillas, amenazas, como veíamos antes la imagen de Adelardo encarándose con un jugador del Celtic de Glasgow, y bueno, además Jimmy Johnstone no se intimidaba tampoco, intentaba percutir durante todo el rato, aunque, como digo, era muy bien defendido. La banda derecha del Celtic también intentó marcar, pero el Atlético de Madrid consiguió llevarse ese 0-0 a la vuelta y luego ya todos sabemos lo que ocurrió, esa final ante el Bayern de Múnich. Las faltas fueron un monólogo durante todo el partido. El Atlético de Madrid realizó 51 faltas en los 90 minutos del encuentro. Si ahora decimos que nos gustaría que los jugadores del Atlético de Madrid a veces se diese alguna patada de más, pues aquí está un claro ejemplo. Tampoco hay que pasarse como hicieron ese día, pero es lo que tuvo y lo que necesitó el Atlético de Madrid, porque sin ello habría sido muy difícil llevarse el partido contra el Celtic de Glasgow, porque era uno de los mejores equipos que habían en Europa. Antes, en esta época, para que te sacasen tarjeta amarilla, no es como ahora que a la mínima, por un codazo, por cualquier patada ya se saca amarilla, sino que había que meter un buen palo, hacer daño al otro, que diese unas cuantas vueltas, y allí en esa época los jugadores no fingían, si se tiraban al suelo era porque les habían dado bien, pero claro, las amarillas pues tuvieron que aparecer, y a los 7 minutos Ayala ya estaba amonestado y fue la primera tarjeta del encuentro. El jugador argentino sería a la vez que el primer amonestado del partido, el primero que sería expulsado. Tuvo que abandonar el terreno de juego tras dar una patada a un jugador del Celtic de Glasgow por detrás, en el centro del campo, y no sería el único. Junto a Ratón Ayala se irían expulsados tanto Panadero como Quique, que había salido en lugar de Gárate. Había sido sustituido Gárate en el minuto 63 y había entrado Quique. Otros jugadores como Venegas no corrieron la misma suerte, sí que dieron las mismas patadas, pero a diferencia de los 3 nombres mencionados, pues consiguió no irse expulsado, y el Atlético de Madrid terminó los últimos minutos del encuentro jugando con tan solo 8 jugadores. El Atlético ya no tenía otra que meterse atrás, montar una barricada en su defensa y hacer lo máximo posible para que el Celtic no marcase gol e irse con un buen resultado al Vicente Calderón. Y así es como el Atlético de Madrid consiguió resistir a los ataques constantes del Celtic de Glasgow, y no fue, aparte de que el Atlético de Madrid, el trabajo que tuvieron los centrales, el medio, muchísimo fue lo que tuvieron que correr. El partido habría sido distinto sin la actuación de Reina, que hizo una tremenda actuación. Y la batalla de Glasgow, aparte de todas estas patadas que se dieron por parte de ambos equipos, porque el Atlético de Madrid dio patadas, pero el Celtic también estuvo a la altura, se le conoce más batalla de Glasgow por todo lo que pasó antes y todo lo que pasó después, porque cuando acabó el partido, los palos siguieron estando presentes. En el túnel de vestuarios llovieron los puñetazos, parecía eso un combate de boxeo, se dieron patadas, puñetazos y todo tipo de agresiones, todo valía, y la policía actuó, pero actuó solo para los del Atlético de Madrid. Reprimió esos actos de violencia que hubo en el túnel de vestuario, conduciendo a los jugadores al vestuario a base de porrazos. Una imagen que si veríamos ahora, pues daría la vuelta al mundo, pero en aquella época los del Atlético de Madrid en Glasgow se alabó esa actuación de la policía. Y esa actuación de la policía también se trasladó fuera del estadio, porque el Atlético de Madrid acabó siendo repudiado y acosado hasta los últimos minutos en el país británico, hasta que consiguió despegar con el avión. Melo, jugador del Atlético de Madrid de ese año, comentaba esto: fuimos a la carrera a protestarle al árbitro y nos cayeron palos por todos lados. La policía, que debía de estar para protegernos, nos metió de porrazos en el vestuario. Luego había otros jugadores como Heredia que dijeron que
les gustó ese momento, que esa tensión pues gusta, y decía estas palabras. A Ayala le agarraron del pelo y le dieron una patada en el culo. Yo me fui con placer de pegarle a un policía. Y el Atlético de Madrid, como hemos comentado antes, acabó con ocho jugadores el partido, y las sanciones para ellos serían ejemplares, y los futbolistas expulsaron fueron sancionados con 3 partidos, los que hizo que se perdiese la final de Heysel frente al Bayern de Múnich, y también el partido de desempate que comentamos anteriormente, y que bueno, pues el desenlace pues fue bastante duro para el Atlético de Madrid. También el club, el Atlético de Madrid, la institución, fue multado con 2 millones de pesetas, que traducidos a euros son unos 12.000 euros, y también fue amenazado de competiciones europeas si el comportamiento de la afición no era adecuado en la vuelta. Un comportamiento que la afición del Celtic de Glasgow pues no fue el correcto, pero a ellos no fue amenazados. Así que la inquina que nos tiene ahora la UEFA igual se entiende desde hace tiempo con la anterior competición. Y ya lo último que pasó en tierras escocesas fue lo que tuvieron que sufrir los jugadores en el aeropuerto, ya que un policía escocés se le ocurrió la brillante idea de escupir en el pasaporte de Ovejero, y como gesto de gratitud inglesa, de gratitud británica, mejor dicho, se lo tiró al suelo. La denominación de Batalla de Glasgow obviamente vino después de esta noche, y lo que vino también después fue la tirria que cogió el Celtic de Glasgow y sus aficionados al Atlético de Madrid. Afortunadamente, la vuelta en el Vicente Calderón fue favorable al Atlético de Madrid, ese 2-0 con goles de Gárate y Adelardo que permitieron, como dijimos anteriormente, que el Atleti pasara a esa final de amargo recuerdo contra el Bayern de Múnich. Como decía antes, en Glasgow se guardó un muy mal recuerdo de los rojiblancos. Nunca más se les iba a volver a ver como con amabilidad después de esta noche, y años después, pues bueno, un capitán, un histórico del Celtic como Billy McNeil dijo unas declaraciones muy contundentes en contra del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es escoria, es repugnante. El zaguero además dijo para The Scottish Sun en 2011 y llamó a los defensores del Atleti terroristas y asesinos. Esto ya en 2011, muchísimos años después de esta batalla de Glasgow. Jimmy Johnstone, que fue yo creo que el protagonista por parte del Celtic de Glasgow, reconoció al país en 2002 que nunca jamás le habían dado tantas patadas como esa noche. Fue uno de los días más tristes de la Copa de Europa para el Celtic de Glasgow, que bueno, hasta ese entonces era uno de los equipos más destacados de la competición. Por parte del Atlético de Madrid fue una de las resistencias más grandes que se ha visto nunca en un campo de fútbol en Europa. Ese partido ha pasado a la historia como una resistencia roja y blanca, aunque en este caso el equipo vestía de rojo, esa equipación histórica y muy especial. Fue una resistencia por parte de todos los jugadores del Atlético de Madrid. La batalla de Glasgow está considerada como uno de los partidos más importantes y más icónicos de la historia del Atlético de Madrid, por no decir quizás el que más, sin un título de por medio, y ese día el Atlético de Madrid exportó un poquito lo que eran sus jugadores, lo que era su actitud, su mentalidad, y bueno, a palabras del propio Gárate, que decía: fue agónico, digno de un poema épico de la Ilíada de Homero. Este describía un poquito el partido y bueno, todo lo que vino después, que no fue especialmente cariñoso el continente europeo. Así terminaba esta noche histórica que bueno, recordamos hasta el día de hoy, y yo creo que se seguirá recordando en el futuro para las generaciones venideras. Por eso hemos querido traer este vídeo y este partido al canal. Sí, a la vuelta, como dijo Lorenzo, el Calderón se convirtió en un feudo, y el Atlético de Madrid pudo vencer 2-0 con goles de Gárate y Adelardo, y se plantaron en la final que a lo mejor en un futuro podéis tener por el canal. Pues hasta aquí recordando esta histórica noche. Si nos habéis notado un poquito dubitativos a veces, es porque bueno, es la primera vez que hacemos este tipo de vídeos. También hemos estado improvisando un poco, así que bueno, también esperemos que os haya gustado y que si le dais like, bueno, podemos traer más vídeos de este tipo al canal. Sí, teníamos un pequeño guión, pero era todo un poco memorizado, así que no estábamos leyendo un guión, teníamos las declaraciones y poquito más, luego cosas que nos hemos informado. Os dejaremos en la caja de descripción los artículos, y bueno, pues hasta aquí llega este vídeo de cómo fue la batalla de Glasgow, una de las noches más especiales de la historia del Atlético de Madrid.
y es una sección que muchos de vosotros nos lleváis pidiendo, que traigamos cosas históricas. Ya sabéis, los que nos seguís desde hace mucho tiempo, que es algo que nos gusta hacer, nos interesa mucho el fútbol histórico y que nos gustaría traer al canal. No todos son fichajes, esto es mucho más bonito, así que esperemos que os guste y si queréis más vídeos, pues nosotros encantados. Dejadnos en comentarios también si os ha gustado este vídeo y si queréis más, podéis también dejarnos recomendaciones de partidos o jugadores históricos que queréis recordar y dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, desde donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.